y aún infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo. Aló, mi nombre es Carlos García de Luna. Estoy en el programa, tapeando este programa septiembre 7 del año 2022. En el año junio, en junio, como aproximadamente en el año 1977, me llevaron a una iglesia bautista. Y oí que me dijeron que era un pecador y que Jesús vino y murió en la cruz por mí, y por la gracia que Él hizo eso, yo lo tengo que aceptar o negar para que mis pecados pasados, el presente o futuro sea perdonado, y que me entregue a las doctrinas bíblicas para cada día el pecado que tenía en mí fuera menos. Y por eso le puse el nombre Despierta a mi programa, basado en Efesios 5:14. Despierta tú que duermes entre los muertos. No hallaba qué nombre ponerle cuando comencé este programa, allá como por el año 80. Fue algo bueno que hasta la fecha todavía está. Mucha gente ha visto el programa. Mucha gente critica el programa. Y fíjese, qué bueno que me critican. Tanto para el bien, para el mal. Qué bueno. Porque un día, en la eternidad, que estemos todos en la presencia de Dios. En el caso mío, tengo como unas 200 preguntas. Unas 10 o 15 de mi vida personal, desde que nací, que yo me acuerdo, y todas las demás preguntas bíblicas, como unas 200. Hay cosas aquí en la Biblia que yo no entiendo. Mucha gente no entiende. Cuando digo mucha gente, gente que se ha dedicado a estudiar en profundo este libro. El capítulo 25 de Mateos, hubo gente que resucitó de las tumbas y anduvieron andando en las calles de Jerusalén. ¿Qué le pasó a ellos? Se volvieron a morir. No nos dice la Biblia, pero pues se volvieron a morir. La Biblia, después de muchos años de leerla, después de andar en tantas denominaciones, porque yo quería saber la verdad. Unos decían, te tienes que lavar los pies. Otros decían, no tienes que hacer eso. Unos oía yo que te tienes que bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Otros decían, como en las primeras hojas del libro de los Hechos, tienes que bautizar en el nombre de Jesús. Y eso, yo siempre tenía un interés. ¿Quiénes? En los diezmos, me acuerdo que decían, traen los diezmos. Y yo le ponía cuidado a la palabra. Malaquías 3:10. Los diezmos. La palabra no es singular, diezmo. En la Biblia, en ese versículo dice diezmos. Y en mi mente dice, oye, pues ¿cuántos diezmos hay? Pero no te enseñaban que los diezmos. Yo les preguntaba, pues el diezmo tiene que venir de lo bueno, del salario, de lo que te pagan o de lo que te quitan. Unos decían una cosa y otros. Ministros respetuosos que puedo ver para atrás fueron o son todavía mejores hombres que yo.
Pero yo decía, oye, qué raro. Solo que comenzó el diablo a usarme. Comencé a ir a la denominación Iglesia de Cristo. Me bautizaron en la Iglesia de Cristo, Church of Christ, allá cerca de Dallas. Ya hasta se me olvidó el nombre del pueblo. Visitaba las iglesias, Iglesia de Dios, Asamblea de Dios, y yo miraba y estudiaba. Y decía yo, wow. Y durante ese tiempo, de tantas iglesias que iba, ahora, ¿por qué comencé a ir a tantas iglesias? Cuando me hablaron, me invitaron, una familia, la familia Luna. Siempre estoy agradecido de esa familia que me llevó a una iglesia de Biblia. Mi apelativo es de Luna. Me llevaron y estuvo muy interesante la primera vez. Estaba un señor, un hermano, ex drogadicto, que estaba hablando de la Biblia y cómo Dios lo sacó de eso. Aún yo nunca estaba ni estoy a la edad de 72 años y medio, no sé el día de mañana, pero no he estado en drogas que destruyen el cuerpo, o sea, drogas que mis doctores no me las han recetado. Y le puse atención a ese señor. Y pasé al frente con lágrimas en los ojos y bueno, no podía callar, porque tenía unos cuantos años que había venido de Vietnam y yo sé la destrucción que hicimos allá con el grupo de soldados con el que andaba yo. Y bueno, lo malo después de eso fue que en esa iglesia algo pasó con el pastor y trajeron un comité y algo había hecho ese pastor. Linda persona, pero pues el diablo lo atacó. Y entendí después que usaron esos ministros el principio de Mateo capítulo 18 para disciplinar a una persona. Ese es uno de los lugares donde se habla de eso. El otro es en Primera de Corintios capítulo 5. Parece que son 8 versículos. Pero regresando para atrás al pupurrí que traigo este día, comenzamos yo y la madre de mis hijos a ir a diferentes iglesias, como les mencioné. Error, sí. Error, no. Error, sí. ¿Por qué? Destruyó mi matrimonio al tiempo, el diablo, pero al mismo tiempo fui conociendo las doctrinas y creencias de todas estas denominaciones que entraban. En ese tiempo no estaba muy en la computadora, me iba a la librería, aún trabajando tiempo completo en el correo. Y decía yo, oye, pues ¿por qué aquí? ¿Por qué allá? Y yo me acuerdo que en la primer Biblia que leí, la tiré a la basura. Era una Biblia en inglés, con el lenguaje simple de leer. La tiré a la basura. No sé qué versión era, como quisiera tenerla. Y la tiré a la basura. Según yo ya había leído toda la Biblia. Y aprendí, pasaron los años, y lo que yo digo ahora, para una persona que es creyente en Cristo, lucha para que tu vida sea cambiada por el Espíritu de Dios. Lucha.
En la iglesia donde vas, no es suficiente tiempo, no hacen tiempo, no te enseñan este libro, no trozan la Biblia, no te hablan de los libros que el apóstol Pablo escribió, no te hablan. El apóstol Pablo, si viniera hoy en día allá al aeropuerto y se bajara, y estaba un comité de pastores de todas las denominaciones, no religión, no, denominaciones abajo de la palabra cristianismo. Todas las denominaciones, dijera el apóstol Pablo, ¿qué es esto? Romanos, católicos, 3 grupos, carismáticos católicos y griego óctodas. Está una iglesia aquí por la calle St. Mary's con ese nombre. La mayoría de ellos tienen, esas congregaciones tienen un papa que casi existe en Rusia. Bautistas, luteranos, metodistas, iglesias nazareñas. Y decía Pablo, esas son las Biblias y todos esos otros libros que estos grupos tienen, pues se los han puesto también, que tienes que leer la Biblia y todos estos libros. Y estos que están acá, ¿quién son? Pues ellos son que agarraron Hechos 2 y los sacaron. Y estos acá, pues están muy callados, no tienen tanta gente. Ellos son luteranos, son metodistas, presbiterianos. Va. Y estos que están acá con guitarras, grite y grite, levantando manos y andan vestidos como que es una fiesta. Pablo, esos son hijos, nietos de todos estos. Sus ministros les hablan de la palabra y el Espíritu Santo quiere entrar en esas personas. Pero, ¿te acuerdas, apóstol Pablo, de Mateo 13? Sí, que la semilla cae y cae y cae. Anda, bueno, ahí estás viendo el resultado. Y acá son iglesias que se han cerrado iglesias. Oye, ¿por qué están enseñando? Eso fuera la palabra del apóstol Pablo. Y un día, cuando ya fallezcamos, que ya nos muéramos, vamos a ir a la presencia de Dios y nos van a decir, hijo, aunque en 1 de Corintios capítulo 3, 1 de Corintios capítulo 3 nos dice que cosas que hicimos de Dios, la va a pasar por lumbre y todo lo demás. Y eso sí, ha habido muy bonitos sermones que cuando lleguemos al cielo te va a preguntar, ¿qué hiciste por mí? El Señor, Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo, ¿qué hiciste por mí? A ver, Carlos García de Luna, pues mire, yo sé, aquí tengo todo lo que hiciste y mira todo lo que no hiciste. Por esta razón te vamos a dar tenis, pero entra, te vas a quedar allá por allá. Pero que ¿a cuál corona? ¿Qué hiciste? Estás acá en el paraíso y todo. Más o menos es una opinión bíblica de lo que va a pasar. Sacando historias de aquí y de allá. Y digo yo, wow. Claro que para llegar al cielo no tienes que hacer nada. Jesucristo ya lo hizo. Jesucristo, Dios nuestro Señor, vino y nació. Y de ahí la Virgen María salió, nos trujo a Jesús. La Virgen María nos dice en Mateo 13, en Mateo, que tuvo familia, tuvo hijos. En Mateo, una vez traje un estudio de esto, mucha gente pues no le gustó. Mateo 13, del 53 al 58. María, después que nació Jesús, no nos dice, pero ella, el novio esposo,
fue José, María y José. Pero de rato en la Biblia nos sale que María tuvo familia. Mateo 13, Jesucristo tuvo medios hermanos. Esto es tan difícil de enseñar porque tengo que anunciar el estudio que voy a traer, porque hay mucha gente que está muy, muy, muy devota a la Virgen María. Y qué bien. Pero me acuerdo que voy a leer esto. Mi respeto a la gente mucha gente ya falleció, pero que eran devotos a la Virgen María. Muy bonito cuando leemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Jesús nunca le dijo madre a su mamá, le decía mujer. Y cuando estaba en la cruz, ahí estaba la madre, María. Y se dice que era el apóstol Juan, el apóstol más querido de Jesús. Y le dijo, mujer, he aquí tu hijo. Y refiriéndose a Juan le dice, aquí es tu madre. Algo por ahí en el último libro de Juan. Habla de eso. Nunca le decía madre, le decía mujer. Bueno, voy a leer aquí. Mateo 13, 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras se fue de ahí, y veniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de Dios, las iglesias judías, y les hablaba nomás a los judíos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? José. No dice José, yo le estoy diciendo a ustedes José. ¿Y no se llama su madre María? ¿Y sus hermanos? Jacobo, José, Simón y Judas. Tenía 4 hermanos. ¿Y no están aquí todas sus hermanas con nosotros? Jesucristo tenía medias hermanas. No nos dice la Biblia cuántas, nos dice que Jesús tenía 4 medios hermanos. Y estas, todas sus hermanas con nosotros, ¿de dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Cómo le gusta eso? Mi respeto a las personas, las que ya partieron de este mundo, las personas que están ahorita y están devoto a María, la Madre de Jesús. I don't know qué nos va a pasar a todas esas personas que creyeron de esa manera después de la muerte. Estos tópicos son difíciles de hablar al público porque uno les puede, leyendo lo que está aquí, como les leí, ofende a mucha gente. Mucha gente se puede ser atea porque años, desde que eran niños o niñas, les han enseñado de la Virgen de Guadalupe, la Virgen María y todas las demás. Pero, pues se habla de la Virgen María, pero hasta cierto punto después vivió su vida. Tuvo 4 hijos y tuvo hijas. Y aquí es donde entra la fe. ¿Crees tú en lo que dice la Biblia o las Biblias? Especialmente en esas iglesias romanas católicas que tienen una Biblia grandotototota. Ahí está esto.
Ahí está también que según ellos, el primer papa, que se dice que fue Pedro, dicen ellos, él fue casado, el apóstol Pedro. ¿Por qué? ¿Por qué digo? Porque está aquí en el libro. A lo que he hablado, estas dos cosas, si la gente ha escuchado lo que dije yo aquí, se enojan, pero por favor no se enojen conmigo. Lea la Biblia. Y esto te acerca, como dicen muchos versículos, la verdad te hará libre. En Mateo 8, 14 y 15. Y vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. En 1 Corintios 9:5, ahí te dice, están hablando que los apóstoles tienen que traer las esposas como Pedro. Yo no me disculpo por leer eso, además estoy diciendo lo que hay, porque un día después de la muerte, híjole, algo difícil. Y de estos temas en profundo no se hablan en las iglesias, no se hablan. Qué bonito los cantos, yo quiero andar con Cristo, quiero oír su tierna voz. Y las personas fuertes en Cristo están cantando, pero hay personas que no tienen nada de entendimiento, pero la emoción las hace cantar, porque están leyendo lo que está escrito. Hay un costumbre que cuando me acuerdo que yo visitaba así iglesias, ellos no sabían si yo era hermano o no. Pásele, hermano, pásele. Costumbre. Pero gracias a muchas congregaciones de Biblia que te hablan de la Biblia, quizás no es un grupo grande, porque mucha gente no les gusta oír lo que este libro tiene. No te gusta oír de ofrendas y que no se hablan de diezmos. Y cuando te hablan de diezmos, te explican la palabra plural, diezmos. Y te explican diezmo. Tienen que explicar los diferentes diezmos. En el Antiguo Testamento, los que se hablan en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los diezmos, y se hablan ahí, y en el libro de Hebreos, ciertos versículos del diezmo. Pero después lees en el libro de Corintios, donde el apóstol Pablo está levantando dinero para llevarle a las personas que acá en el capítulo 2 de Hechos vendieron todo. Se quedaron sin nada. Porque según el Espíritu de Dios, así entendieron ellos y aventaron todo, vendieron todo. Después no tenían que comer y el apóstol Pablo recoge una ofrenda para los santos que estaban en Jerusalén. ¿Qué hubo? Qué bonito es, pero tienes que leer todo el libro. Pero mucha gente no lo hace, muy poca gente lleva la Biblia a las iglesias. Como este fin de semana que pasó, tuve que ir a visitar una iglesia. Hijo, qué de luces y de guitarras y un movimiento. Y unas pocas Biblias que traían ahí. Uno o dos que otro con corbata. Porque todos los demás, nomás no. Las pulgas están llenos de hermanos y hermanas que tienen el Espíritu de Dios y nos vamos a ver en el cielo, pero por X razones ya no van a la iglesia. Por una, si vas a la iglesia y te haces fuerte en este libro,
el diablo te va a estar esperando y te va a atacar por aquí, te va a atacar en las finanzas, te va a atacar en el divorcio, te va a atacar en los hijos, te va a atacar, te va a atacar. Entre más le das a eso. Créame, yo pasé por esa experiencia y ahora estoy sufriendo por hacerle caso a Satanás. Tuve tres hijos y 2 hijastras. Por las 2 hijastras se han bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y me aman como si fuera su papá, de sangre. Y 2 hijas y un hijo de mi propia sangre, no. Un hijo de mi propia sangre, batallo para comunicarme con él, no me quiere hablar. Y yo no digo nada, me acuerdo y sé lo que dice este libro. Y eso fue lo que sembré. Galatas 6:7, lo que tú siembras vas a recoger. ¿Es cierto? Le doy gracias a Dios por mis 2 hijas y mi hijo que no tienen conocimiento. No lo han aceptado fuertemente. Las amo a mis 5 hijos, a mis 2 hijastras y a mis 2 hijas y hijo. Los amo y les tengo unos cuantos nicles para después que me vaya de este mundo. Pero qué interesante es este libro. Interesante, créame. Esta es mi segunda Biblia en español porque la primera Biblia, creo yo que era española, tiré a la basura. Tengo de notas aquí. Y esta es mi Biblia en inglés. Estas son Biblias de estudio. Muy interesante. Les dejo con esto. Cristo, Dios vino a nacer gracias a la Virgen María que fue escogida por Dios para venir a la cruz y morir por pecados de los judíos, por pecado de nosotros y por pecado de toda la gente que quiera aceptar eso por fe. Así como usted acepta su certificado de nacimiento por fe, porque usted, yo no sé si usted estaba ahí o no, yo no sé si yo estaba ahí o no, pero dicen, me dieron el nombre Carlos. Ese es, qué bueno que me lo dieron, pero ese no soy yo. Un buen estudio, ¿quién eres tú? Y me sales con tu nombre y todo. No, eso te lo regalaron. Certificado de nacimiento, será verdad o no, tú lo aceptas, así es esto. En Cristo, amén. Huyendo, oh, cuán precioso fue a mi ser cuando yo en mi traje